Hola chicos, ¿cómo están? Esta semana vamos a trabajar con la unidad 3, que es el determinante de una matriz. En primer lugar, el determinante de una matriz solo lo vamos a poder calcular si se trata de una matriz cuadrada, ¿sí? Aplicaciones del determinante hay innumerables. Por ejemplo, en economía se suele utilizar para hallar el punto de equilibrio de un sistema financiero descrito matricialmente, en ingeniería para optimizar procesos, en geometría computacional para el cálculo de cascos convexos y diagramas de Voronoi, acá tienen un ejemplito, pero sobre todo lo van a utilizar en la materia de geometría para definir objetos geométricos como rectas, círculos, elipses, parábolas, superficies y demás. Bien, toda matriz cuadrada va a estar vinculada a un número real que vamos a llamar determinante, ¿sí? El determinante lo vamos a poder simbolizar con alguna de estas tres alternativas, utilizando la sigla det y entre paréntesis el nombre de la matriz, utilizando dos barritas verticales como las que utilizábamos para calcular el módulo de un número real, y adentro de esas barritas va a ir el nombre de la matriz, o directamente dentro de las barritas irá la matriz, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos a hacer para hallar el determinante caso por caso. Vamos a empezar por el caso más sencillo, que es una matriz de orden 1, una matriz que contiene un solo renglón y una sola columna, ¿sí? Si yo tengo una matriz de orden 1, en donde tengo un solo renglón y una sola columna, el determinante de esa matriz coincide con el único elemento que tiene esa matriz. Observen un detalle. Las matrices de orden 1 no son otra cosa que el conjunto de los números reales. Recuerden que en semanas anteriores estuvimos estudiando las propiedades de las operaciones con matrices, y vimos que muchas de esas propiedades ya las arrastrábamos desde el conjunto de los números reales. Incluso para demostrar esas propiedades nos valíamos de los axiomas algebraicos de los números reales. Bueno, justamente los números reales podemos decir que constituyen un conjunto de matrices de orden 1, por lo tanto las operaciones siguen siendo válidas, ¿sí? Vamos al caso de una matriz de orden 2. Una matriz que tiene dos renglones y dos columnas. El determinante de una matriz de orden 2 se calcula de la siguiente manera. Voy a tomar los elementos que se encuentran en la diagonal principal y los voy a multiplicar, y a eso le voy a restar el producto de los elementos de lo que llamamos diagonal secundaria o diagonal inversa, ¿sí? Es bastante simple el cálculo de un determinante de una matriz de orden 2. Por ejemplo, si tenemos esta matriz de orden 2, lo que voy a hacer es multiplicar los elementos que están en la diagonal principal, en este caso el menos 2 y el 5, y le voy a restar el producto de los que se encuentran en la diagonal secundaria, que en este caso son el 4 y el 3. Esta cuentita, esta resta, me da menos 22. Menos 22 es el número real vinculado a la matriz A de orden 2, llamado determinante de esta matriz. Acá tenemos un diagramita para recordar este esquema. Es fácil recordar cómo se calcula el determinante de orden 2, porque es la resta de los productos de las diagonales. Lo que no deben olvidar es que primero pongo la diagonal principal y luego le resto el producto de los elementos de la diagonal secundaria, ¿sí? Bastante sencillo de calcular. Para una matriz de orden 3 podemos dar una definición general de cómo calcular el determinante de una matriz, pero en este caso vamos a explicar una regla que tiene la ventaja de, por tratarse de una regla, es bastante rápido el cálculo de determinante, pero la desventaja que tiene es que solo es aplicable a determinantes de orden 3. No puedo usar esta regla en otro caso que no sea para calcular el determinante de una matriz de orden 3. Esta regla recibe el nombre de regla de Sarrus, y consiste en lo siguiente. Yo tengo una matriz de orden 3, 3 renglones y 3 columnas, ¿sí? Los dos primeros renglones los voy a repetir debajo del último renglón de la matriz, ¿sí? O sea que me va a quedar una nueva matriz con 5 renglones, siguiendo con 3 columnas. ¿Qué voy a lograr con esto? Voy a lograr que se formen 3 diagonales principales y 3 diagonales secundarias, ¿sí? Esto no es el cálculo de determinante, es una regla, ¿eh? Como regla se utiliza como cálculo auxiliar, ¿sí? Entonces, las diagonales principales son estas que tengo marcadas acá, con flechitas rojas,
Y las diagonales secundarias son estas que tengo marcadas acá con flechitas azules. Yo suelo recordar a las diagonales principales aquellas que de izquierda a derecha apuntan hacia abajo, ¿sí? Y diagonales secundarias son aquellas que de izquierda a derecha apuntan hacia arriba. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O en qué consiste esta regla? Vamos a multiplicar los elementos de cada una de las diagonales principales y los vamos a sumar. Luego vamos a multiplicar los elementos de las diagonales secundarias. Y vamos a ir restando cada uno de esos productos. Ahora, como tenemos que hacer 3 restas, lo que podemos hacer es sumar los productos de las diagonales secundarias y hacer una sola resta. ¿Sí? Entonces, multiplico los elementos de la diagonal secundaria, de las diagonales secundarias, y sumo esos 3 productos. Y luego voy a multiplicar los elementos de las diagonales secundarias, puedo sumar esos 3 productos, y por último hago la resta entre el valor obtenido por las diagonales principales menos el valor obtenido por las diagonales secundarias. ¿Sí? Visto en este diagrama, lo que voy a hacer es, al producto de esta diagonal roja le voy a sumar este otro producto, y le voy a sumar este otro producto, y luego le voy a restar cada uno de los productos azules. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta matriz de orden 3. Lo que voy a hacer es, esta primera fila o este primer renglón, lo voy a repetir acá abajo, menos 4, menos 4, 0, y esta segunda fila o segundo renglón lo voy a repetir acá abajo, menos 3, 4, menos 2. De manera tal que forme 3 diagonales principales y 3 diagonales secundarias. ¿Sí? Si miramos el producto de las diagonales principales, la primera me da 0, menos 4 por 4 por 0 me da 0. La segunda me da 0 también, menos 3 por menos 4 por 0 me da 0. Y la tercera me da menos 8, porque es menos 1 por menos 4 por menos 2, menos 8. Si yo sumo los 3 productos, la suma de las diagonales principales me da menos 8. Menos 8. A eso le tengo que restar la suma de los productos de las diagonales secundarias. Así que ahora me voy hacia abajo con las diagonales secundarias. La primera diagonal secundaria la multipliqué, me dio 0. La segunda diagonal secundaria, menos 2 por menos 4 por menos 4, da menos 32. Y la tercera diagonal secundaria da 0 por menos 4 por menos 3, 0. Hago la suma de las 3 diagonales secundarias y me da menos 32. Entonces, a la suma de las diagonales principales le voy a restar la suma de las diagonales secundarias. Este numerito real me da el determinante de la matriz de orden 3. ¿Cómo lo calculé? Utilizando esta regla conocida como regla de Sarrus. ¿Sí? Este diagrama de repetir los 2 primeros renglones debajo del último renglón se puede plantear también repitiendo las 2 primeras columnas a la derecha de la última columna. Es decir, que si yo tengo una matriz de orden 3, puedo tomar las 2 primeras columnas y repetirlas a la derecha de la última de las columnas. Nuevamente se forman 3 diagonales principales, que son las que van a sumar, multiplico cada uno de los elementos de esa diagonal y los sumo, y voy a formar 3 diagonales secundarias, que son las que van a restar. ¿Sí? O sea que para aplicar la regla de Sarrus es válido tanto repetir los 2 primeros renglones debajo del último renglón, o repetir las 2 primeras columnas a la derecha de la última columna. ¿Sí? El resultado del determinante va a ser exactamente lo mismo. Bien, vamos a dar una definición general que sirva para el cálculo de un determinante de orden mayor o igual a 2. ¿Sí? Antes de dar la definición de determinante de orden mayor o igual a 2, ustedes tienen estas definiciones en el libro. Vamos a definir lo que llamamos menor complementario de un elemento de la matriz, y vamos a definir lo que llamamos adjunto o cofactor de un elemento de la matriz. ¿Sí? El autor lo llama cofactor, a lo que vamos a definir en todo un ratito, pero en algún otro libro lo pueden encontrar como adjunto de un elemento. Vamos a empezar definiendo el menor complementario de un elemento de la matriz. Yo tengo una matriz obviamente cuadrada, o sea, que tenga n renglones por n columnas, porque si no, no tiene sentido hablar de determinante. ¿A qué le vamos a llamar
menor complementario de algún elemento de esa matriz, nos vamos a posicionar en ese elemento, en el elemento A y J, y vamos a suprimir el renglón donde se encuentra ubicado ese elemento y la columna. ¿Qué va a pasar? Al sacarle a la matriz un renglón y una columna, me va a quedar una matriz un poquito más chiquita, ¿sí? Una matriz de un orden menor a la que me dieron. El determinante de esa nueva matriz que queda de suprimir el renglón y la columna donde se encuentra ese elemento, se lo llama menor complementario de ese elemento. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Supónganse que tenemos esta matriz que es de orden 4. ¿Sí? Si a esta matriz de orden 4 yo le quiero calcular, por ejemplo, el menor correspondiente al elemento 2, 3, voy a ir a posicionarme al renglón 2, columna 3, el elemento es este menos 5, voy a suprimir el renglón donde está ese elemento y la columna donde está ese elemento, y me va a quedar una nueva matriz, en este caso de orden 3, a la cual le voy a calcular el determinante. Como es de orden 3, podemos usar la regla de Sarrus que definimos anteriormente, ¿sí? El determinante de esa nueva matriz, que es de un orden menor que la que me dieron, recibe el nombre de menor, en este caso del elemento 2, 3. ¿Sí? Fíjense que si yo hubiera querido calcular el menor del elemento 1, 1, tendría que haber suprimido el renglón 1 y la columna 1. Y lo que me quedaba iba a ser una matriz de orden 3, cuyo determinante iba a coincidir con lo que llamamos menor del elemento 1, 1. ¿Se entendió? Bien. ¿Y qué es el adjunto o el cofactor? Bueno, el adjunto o el cofactor lo vamos a simbolizar con la letra A mayúscula, sub IJ, refiriéndonos al elemento A sub IJ. Ojo acá, no se hagan lío, porque A minúscula, sub IJ, representa a cada uno de los elementos de la matriz. Y A mayúscula, sub IJ, representa al adjunto o al cofactor de cada uno de estos elementos. ¿Sí? El cofactor o adjunto de cada uno de estos elementos no es otra cosa que el menor complementario multiplicado por 1 o por menos 1. ¿De qué? El menor complementario correspondiente al mismo elemento, ¿no? ¿De qué depende de que se multiplique por 1 o menos 1? Depende de si la suma del renglón y la columna donde se encuentra ubicado el elemento me da par, el resultado va a quedar con signo tal cual me dio el menor. Y si la suma del elemento que se encuentra en el, si la suma del renglón más la columna donde se encuentra el elemento me da impar, le voy a cambiar el signo al menor complementario. ¿Sí? En este caso, el menor que se encontraba en la posición 2, 3 me daba 2. ¿Sí? El adjunto correspondiente al mismo elemento va a ser negativo multiplicado por 2. ¿Por qué negativo? Una regla para encontrar el adjunto es elevar el menos 1 a la exponente suma de posición renglón más posición columna. Fíjese si la posición renglón más la posición columna me da impar, menos 1 elevado al impar da negativo, cambia el signo del menor. ¿Sí? Y si la suma de la posición renglón y columna me da par, este menos 1 elevado a la par me da positivo, el menor queda con el mismo signo. Parece un poco raro, pero vamos a verlo en el siguiente caso. Supongamos que tengo una matriz de orden 3. Acá tengo los 9 elementos que conforman a la matriz de orden 3. ¿Sí? Una forma de recordar cómo calcular el adjunto o el cofactor de cada uno de estos elementos es multiplicar a cada uno de los menores correspondientes por menos 1 elevado a la I más J, en donde I y J representan la posición del renglón y la columna del elemento. ¿Sí? Entonces, si yo a cada uno de estos elementos le quiero calcular su respectivo adjunto y formo una nueva matriz con cada uno de esos adjuntos, esta nueva matriz recibe el nombre de adjunta de la matriz A. ¿Sí? El determinante de esta nueva matriz recibe el nombre de adjunta de una matriz A. Ahora fíjense una cosa.
El adjunto de la posición 1, 1 va a ser menos 1 elevado a la 1 más 1, o sea 2, multiplicado por el menor 1, 1. Menos 1 elevado a la par da positivo, o sea que el menor 1, 1 queda con el mismo signo. Vamos al adjunto de la posición 1, 2. El adjunto de la posición 1, 2 va a ser menos 1 a la 1 más 2, o sea 3. Menos 1 elevado a la 3 da negativo, o sea que al menor 1, 2 le tengo que cambiar el signo. Y si observan el patrón, todos los elementos que tengan suma de posiciones impares, ¿quedan negativos? Quedan negativos, quedan con signo opuesto, porque hay que ver qué resultado me dio el menor de cada uno de esos elementos. Y todos aquellos elementos cuya suma de posiciones me da par, quedan con el mismo signo. Si lo miramos con un poco más de detenimiento, vemos que el elemento 1, 1 queda con igual signo, opuesto, igual signo, opuesto, igual signo, opuesto. Se va alternando el signo negativo en cada uno de los elementos de la matriz. ¿Sí? Bien. Vamos así ahora a dar la definición del determinante de una matriz de orden 2 o mayor que 2. El determinante de una matriz cuadrada de orden mayor o igual a 2 es igual a una suma entre los elementos del primer renglón de la matriz, los voy a multiplicar por sus respectivos cofactores o adjuntos. Es decir, voy a calcular los adjuntos de cada uno de los elementos del primer renglón de la matriz y después voy a sumar cada uno de esos elementos del primer renglón multiplicado con su respectivo adjunto. ¿Sí? Otra forma de decir esto es calcular una suma alternada entre los elementos del primer renglón de la matriz multiplicados con sus respectivos menores complementarios. ¿Sí? Lo de la suma alternada tiene que ver con esto que notamos acá, ¿no? Si yo tomo el primer renglón de la matriz, voy a tener uno con el mismo signo, uno con signo cambiado, uno con el mismo signo, uno con el signo cambiado, y así sucesivamente. Entonces, otra forma de calcularlo también podría ser pensar en esa suma alternada. Alternada es una vez igual, una vez cambiada de signo. Vamos a ver en símbolos cómo quedaría esto. Supongamos que tenemos una matriz de orden 3, ¿sí? Para calcular el determinante de orden 3, por definición, tengo que tomar el primer renglón de la matriz. A cada elemento del primer renglón de la matriz le voy a calcular su respectivo adjunto. ¿Cómo se calculaba su respectivo adjunto? Menos 1 elevado a la posición donde se encuentra el elemento multiplicado por el menor complementario del mismo elemento. Así era el adjunto. Entonces lo que voy a hacer es, al elemento 1, 1 le voy a calcular su respectivo adjunto y lo voy a multiplicar. Luego, como este determinante tiene 3 elementos en el primer renglón, al elemento 1, 2 le voy a calcular su respectivo adjunto y se lo voy a multiplicar. Y por último, al elemento 1, 3 le voy a calcular su respectivo adjunto y se lo voy a multiplicar. Una vez que calcule estos 3 elementos, procedo a hacer la suma de esos productos y el resultado me dará el determinante de esta matriz. Otra forma de verlo es pensando en la suma alternada. Fíjense, el elemento que está en la posición 1, 1, 1 más 1 me da par, menos 1 elevado a la par, no cambia el signo. Entonces puedo decir que al elemento 1, 1 lo multiplico por el menor 1, 1 sin cambiar el signo. Ahora, el que está en la posición 1, 2, 2 más 1 me da 3. Menos 1 elevado a la 3 me da impar. Perdón, menos 1 elevado a la 3 me da negativo. ¿Sí? Negativo significa que a este producto que se encuentra entre el elemento de la posición 1, 2 y el menor complementario le voy a tener que cambiar el signo. ¿Sí? Y al que está en la posición 1, 3, 1 más 3 me da 4, me da positivo, así que en este caso al elemento que está en la posición 1, 3 lo puedo multiplicar por el menor sin cambiar el signo. A esto me refería con las sumas alternadas, ¿no? El primero queda como está, al segundo le cambio el signo, al tercero lo dejo como está, al cuarto le cambio el signo, al quinto lo dejo como está, y así sucesivamente. ¿Sí?
Bien, vamos a un ejemplo concretito. Supongamos que tenemos esta matriz de orden 4, porque la de orden 3 podemos usar la regla de Sarrus, ¿no? Vamos a una matriz de orden 4. Voy a tomar los elementos del primer renglón de la matriz, que en este caso son el 0, el 8, el 3 y el menos 1. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que calcular cada uno de los adjuntos correspondientes a estos elementos. Es decir, que voy a tener que calcular el adjunto del elemento 1, 1, el adjunto del elemento 1, 2, el adjunto del elemento 1, 3 y el adjunto del elemento 1, 4. ¿Cómo se calculaba el adjunto de cada uno de estos elementos? Era menos 1 elevado a la I más J multiplicado por el menor complementario del mismo elemento, ¿sí? Entonces, si yo agarro el elemento 1, 1, 1 más 1 me da 2, par queda con signo positivo, me paro en el elemento 1, 1, suprimo el primer renglón y la segunda columna y me queda una matriz de un orden más chiquito, que es esta que quedó acá, ¿sí? Esta matriz de orden 3 le puedo calcular el determinante, por ejemplo, con la regla de Sarrus. O puedo volver a aplicar esta definición que acabamos de dar. Bueno, este adjunto 1, 1 me dio 0. Hago exactamente el mismo trabajo con cada uno de los elementos del primer renglón, ¿sí? Fíjense que el elemento que está en la posición 1, 2, 1 más 2 es 3, menos 1 a la 3 da negativo, así que voy a tener que cambiar el signo del adjunto de la posición 1, 2. Me paro en el renglón 1, columna 2, suprimo el renglón 1 y la columna 2, y me queda una nueva matriz de orden 3, que es esta que está acá. Y a esa nueva matriz le calculo el determinante, ¿sí? Este determinante me daba menos 469, pero con el menos de acá adelante me quedó positivo. El adjunto 1, 3, hago exactamente lo mismo, 1 más 3 da 4, da par, así que este queda con el mismo signo, o simplemente recuerdo lo de la suma alternada. Lo dejo igual, le cambio el signo, lo dejo igual, le cambio el signo. Me paro en el elemento 1, 3, suprimo el renglón y la columna, el renglón 1 y la columna 3, me queda una nueva matriz de orden 3 a la que le calculo el determinante. Y lo mismo con el elemento 1, 3, ¿sí? ¿Qué me dice la definición? Bueno, a cada uno de los elementos del primer renglón, multiplícalo por su respectivo adjunto y luego hace la suma. Entonces, el determinante de esta matriz es el elemento que está en la posición 1, 1 multiplicado por su adjunto, 0 por 0, más el elemento que está en la posición 1, 2 multiplicado por su adjunto, 8 por 469, más el elemento que está en la posición 1, 3 multiplicado por su respectivo adjunto, más el elemento que está en la posición 1, 4 multiplicado por su respectivo adjunto. Toda esta cuenta me da el determinante de esta matriz de orden 4, ¿sí? Y si no, podríamos haber hecho 0 por el menor complementario correspondiente a este elemento, menos 8 por el menor complementario correspondiente a este elemento, más 3 por el menor complementario correspondiente a este elemento, menos 1 por el menor complementario correspondiente a este elemento, haciendo alusión a lo de la suma alternada. ¿Sí? Bien. La definición sirve para calcular el determinante del orden que se nos dé la gana, siempre y cuando sea mayor o igual a 2. Pero vimos que el determinante de orden 2 es bastante simple de calcular, y el determinante de orden 3 podemos usar lo que conocemos como regla de Sarrus, así que será conveniente utilizar la definición cuando la matriz o es de orden 3 y no quiero usar la regla de Sarrus, o es de orden mayor que 3. Pero por suerte, este señor Laplace nos asegura, en el teorema 3.1, que el determinante de una matriz no cambia si uno lo desarrolla por el renglón o la columna que se le dé la gana, ¿sí? En el texto van a encontrar esta definición como expansión por cofactores, ¿sí? Expansión por cofactores. ¿Qué significa eso? Significa que la definición me dice que tengo que tomar el primer renglón de la matriz y hacer todo este proceso, multiplicar a cada elemento por su respectivo adjunto y sumarlos. Este teorema 3.1, o también conocido como teorema de Laplace, me está diciendo
Ese laburo que haces con el primer renglón, lo podés hacer con el renglón o la columna que quieras. El determinante va a dar el mismo resultado. Entonces acá uno dice, bueno, pero si yo tengo una matriz que tiene un renglón o una columna donde tenga la mayor cantidad de ceros posibles, me va a convenir desarrollarlo por ese renglón o esa columna para hacer menos cuentas, porque como tengo que multiplicar los elementos del renglón o de la columna por sus respectivos adjuntos, aquel renglón que tenga más ceros va a hacer que muchos de esos productos me dé cero. Entonces, gracias a este señor Laplace, podemos cortar camino en el cálculo de un determinante de orden mayor o igual a 2. Miremos este ejemplo. Esta es una matriz de orden 4, ¿sí? Si yo les preguntara, ¿conviene desarrollar el determinante de esta matriz por definición? Y bueno, si fuera por definición, me tengo que posicionar en el primer renglón, ¿no? Y en el primer renglón tengo 4 elementos, de los cuales uno es 0, así que voy a zafar de calcular un determinante. Pero si uso el teorema de Laplace, y miro con un poquito más de cariño, digo, che, en la segunda columna de la matriz, casi todos los elementos son 0. Entonces vayamos por ese camino. Desarrollemos el determinante de esta matriz por el renglón o la columna que tenga mayor cantidad de ceros. En este caso, lo voy a desarrollar por la segunda columna, ¿sí? Haciendo uso de este teorema 3.1. Entonces, miro en la segunda columna y tengo que en el renglón 3, columna 2, tengo el único elemento que no es 0, ¿sí? Entonces voy a calcular el adjunto correspondiente a ese único elemento que no es 0. Como estoy en el renglón 3, columna 2, el adjunto lo voy a tener que cambiar de signo. Es decir, me voy a parar en el renglón 3, columna 2, voy a suprimir el renglón 3 y la columna 2, y al menor complementario que surja de ese elemento le voy a tener que cambiar el signo. Eso es el adjunto, ¿sí? Entonces, para desarrollar el determinante por esa columna, lo que voy a hacer es utilizar la definición que dijimos que a cada elemento del renglón lo multiplico por su respectivo adjunto y sumo, o a cada elemento de una columna lo multiplico por su respectivo adjunto y sumo. Esto es lo que me dice Laplace. Podés aplicar la definición a cualquier renglón o a cualquier columna. Entonces digo, voy por la segunda columna. Elemento renglón 1, columna 2. 0, 0 por cualquier determinante que quiera calcular me va a dar 0. ¿Sí? Renglón 2, columna 2. 0 por cualquier determinante que quiera calcular me va a dar 2. Vamos al elemento que está en el renglón 3, columna 2. El elemento que está en el renglón 3, columna 2, es 2 multiplicado por el adjunto correspondiente a ese elemento. Es decir, menos 1 a la 3 más 2, tacho, renglón y columna donde está ese elemento y sale una matriz de orden 3, un orden más chiquito, ¿sí? Y por último, más 0 por el determinante que salga del menor correspondiente a ese lugar, que me va a dar 0 el producto. Por lo tanto, el cálculo de estos 4 elementos, ¿sí? De cada elemento por su respectivo adjunto, se resume a multiplicar solamente el elemento que no es 0 por su respectivo adjunto, ¿sí? El respectivo adjunto salió de suprimir el renglón y la columna donde está ese elemento y calcular el menor complementario del elemento 3,2. Este que es de orden 3, yo lo calculé utilizando la regla de Sarrus, pero podríamos usar la misma definición que dimos anteriormente para poder calcular este determinante. Cuestión que gracias al teorema de Laplace, el cálculo de este determinante se redujo únicamente al producto entre menos 2 y un determinante de orden 3. Es mucho más sencillo utilizar este teorema, sobre todo cuando veo que hay varios ceros dentro de la matriz. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido esta explicación que acabamos de dar, que les resulte de utilidad, y bueno, cualquier inquietud o duda que tengan, no dejen de consultar. Recuerden que siempre podemos habilitar un foro para tal fin, y si no, podemos consultar vía WhatsApp, o me mandan un correo, o bueno, por algún otro medio que ustedes consideren necesario. Nos vemos la próxima semana.